Continuamos con la lectura del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos, eh, escrito por el hermano A.T. Jones. Este libro solo se encuentra en inglés, entonces lo estamos traduciendo para que todos nos podamos deleitar con este libro, poder escucharlo. Es una bendición porque este libro fue escrito por uno de los pioneros. Y entonces estamos en el capítulo número 8, en su cuarta parte, que lleva por título La caída de la gran apostasía. Por parte de los verdaderos cristianos, los que amaban la verdad tal como es en Cristo, hubo una fuerte oposición a todo este sistema de filosofía, con su mistificación y alegoría. Pero los amigos de la filosofía y la literatura adquirieron gradualmente el predominio. Orígenes contribuyó mucho a este tema, quien habiendo bebido temprano el principio del nuevo platonismo, aplicado desfavorablemente a la teología, y lo recomendó encarecidamente a los numerosos jóvenes que asistieron a sus instrucciones. Y entre mayor era la influencia de este hombre, que rápidamente se extendió por todo el mundo cristiano, más fácilmente se propagó su método de explicar las sagradas doctrinas. Mientras se hacía este esfuerzo del lado de la filosofía para unir todas las religiones, al mismo tiempo se hizo un esfuerzo por el lado de la política. Este era el objetivo de Elagabulus, año 218 al 222 después de Cristo. Ya hemos demostrado que era la ambición de Elagabalus hacer que el culto del sol reemplazara a cualquier otro culto en Roma. Se relata de él que en la mente del emperador había un plan más ambicioso incluso que este, que era nada menos que la fusión de todas las religiones en una, de la cual el sol sería el objeto central de adoración. Pero los elementos aún no estaban completamente preparados para tal fusión. También la brevedad del reinado de Elagabalus impidió cualquier avance decidido hacia el éxito. Alexander Severus, año 222 al 225 después de Cristo, sostuvo la misma idea y la llevó a la práctica en lo que respecta a su vida individual. La madre de Alexander Severus, Mamsea, capaz, quizás astuta y rapaz, había mantenido al menos relaciones con los cristianos de Siria. Ella tenía conversaciones con el célebre Orígenes y escuchó sus exhortaciones, aunque sin conversión, no sin respeto. Alejandro, aunque no tenía ni la educación religiosa, el carácter pontífico, ni los modales disolutos de su predecesor, era sirio, sin apego hereditario a la forma romana de paganismo. Parece haber afectado un tipo de universalismo. Ofreció un respeto decente a los dioses del Capitolio. Celebró en honor el culto egipcio y amplió los templos de Isis y Serapis. En su propio palacio, con respetuosa indiferencia, consagró, por así decirlo, como sus deidades domésticas a los representantes de las diferentes religiones o sistemas teofilosóficos que prevalecían en el Imperio Romano. Orfeo, Abraham, Cristo, el árido Apolonio de Tiana, el homenaje de Alejandro Severo puede ser una prueba justa del sentimiento general de los más inteligentemente paganos de su tiempo. Su reinado también fue demasiado corto para lograr algo más allá de su propio ejemplo individual, pero la misma tendencia se fue rápidamente adelante. Por el lado de la filosofía y la apostasía, el progreso fue continuo y rápido. Hacia mediados de este siglo, Orígenes y Celso, un filósofo pagano, sostuvieron una prolongada discusión sobre los respectivos méritos de la religión pagana y la filosofía cristiana y la posición de los dos sistemas en este momento. Se describe bien en esta siguiente declaración. El paganismo, según lo interpretado por la filosofía, casi encontró el favor de algunos de los apologistas cristianos más moderados. Los cristianos se esforzaron por alistar a los primeros filósofos en su causa.
Ellos estaban apenas contentos con afirmar que la filosofía griega más noble podría estar diseñada para preparar la mente humana para la recepción del cristianismo. Estaban casi inclinados a dotar a estos sabios con una especie de un previo conocimiento profético de sus doctrinas más misteriosas. Ya he explicado, dice el cristiano en el Minucius Felix, las opiniones de casi todos los filósofos, cuya gloria más ilustre es que han adorado a un Dios, aunque con varios nombres, de modo que uno podría suponer que los cristianos de hoy son filósofos o que los filósofos de antaño ya eran cristianos. Estos avances por parte del cristianismo fueron más que satisfechos por el paganismo. La religión pagana, que prevaleció al menos entre los paganos más ilustrados durante este periodo, era casi tan diferente de la de los antiguos griegos y romanos, o incluso de la que prevalecía al comienzo del imperio, como lo fue del cristianismo. Sobre el gran principio elemental del cristianismo, la unidad del Dios supremo era aproximación. Se había realizado en silencio durante mucho tiempo. Celso, en su célebre controversia con Orígenes, afirma que esta noción filosófica de la deidad es perfectamente reconciliable con el paganismo. El emperador Decio, sin simpatizar con ninguna religión, filosofía o moralidad, excepto la del antiguo original de Roma, hizo todo lo posible para restaurarlo en todo el imperio. De ahí la persecución, como se describe en el capítulo 4 de este libro. Valeriana siguió de cerca el rumbo marcado por Decius, pero en los 40 años de paz a la religión, desde el edicto de tolerancia de Galieno al edicto de persecución por Diocleciano, todos estos elementos trabajaron constantemente hacia adelante en la misma dirección general. Del progreso de la apostasía durante este tiempo, tenemos una ilustración poderosa en la práctica de Gregory Taumaturgus, el hacedor de maravillas. Gregory fue un alumno y un converso de Orígenes. Orígenes le instó encarecidamente a dedicar sus adquisiciones a la ciencia de los paganos y ciencia a la educación de las escrituras. Cuando dejó la escuela de Orígenes en Alejandría, regresó al Ponto y se convirtió en obispo de Neocesarea entre el año 240 y 270 después de Cristo. Y lo siguiente muestra cuán plenamente siguió el consejo de Orígenes. Cuando Gregorio percibió que la multitud ignorante persistía en su idolatría a causa de los placeres y gratificaciones sensuales que disfrutaban en las fiestas paganas, les concedió permiso para disfrutar de placeres similares en la celebración de la memoria de los santos mártires, esperando que con el tiempo volverían por su propia cuenta a un curso de vida más virtuoso y regular. No hay duda de que con este permiso, Gregorio permitió a los cristianos bailar, divertirse y festejar en las tumbas de los mártires, en sus respectivas fiestas y hacer todo lo posible a lo que los paganos estaban acostumbrados en sus templos durante las fiestas celebradas en honor de sus dioses. Neocesarea era una de las ciudades más importantes del Ponto. Sin embargo, Gregorio empleó con tanta diligencia los talentos encomendados a él por Orígenes, que se relaciona de él que mientras que se decía que solo había 17 cristianos en toda la ciudad cuando entró por primera vez como obispo, se decía que solo había 17 paganos en ese momento de su muerte. Es manifiesto, sin embargo, desde la práctica de Gregorio, que aquellos que fueron por él traídos al nombre de cristianos eran tan paganos como antes, excepto en la mera cuestión del nombre. En la época de Diocleciano, lo que se conocía como paganismo era muy diferente del paganismo original de Roma, que Milman claramente lo designa como el nuevo paganismo. Este nuevo paganismo estaba tan poco alejado de la forma apóstata del cristianismo que hemos trazado como realmente difiere de él solo en el nombre. La posición de los dos sistemas en la
ascensión de Diocleciano es así descrita. Entre las preocupaciones de su adiestramiento, no descuidó en modo alguno la purificación de las religiones antiguas. En el paganismo mismo, ese cambio silencioso pero manifiesto del que ya hemos notado su comienzo, había ido avanzando. Este nuevo paganismo, como ha sido observado, surgió de la alianza de la filosofía y la religión del viejo mundo. Estos adversarios, una vez implacables, habían reconciliado sus diferencias y se unieron contra el enemigo común. El cristianismo en sí no tuvo poca influencia en la forma del nuevo sistema y ahora un elemento oriental cada vez más fuertemente dominante, mezclado con el conjunto y le prestó, por así decirlo, un objeto visible de adoración. Del cristianismo, el nuevo paganismo había adoptado la unidad de la deidad y tuvo escrúpulos en no degradar a todos los dioses del mundo antiguo en demonios subordinados o ministros. Los cristianos tenían el mismo idioma, ambos coincidían en nombre de demonios, pero los paganos usaban el término en el sentido platónico, como bueno pero subordinados espíritus, mientras que el mismo término hablaba al oído cristiano como expresivo de agencia maligna y diabólica. Pero el Júpiter Optimus Maximus no fue el gran supremo del nuevo sistema. La deidad universal de Oriente, el Sol, para los teofilosóficos, el emblema o representante. Al vulgo, la deidad. El mismo Diocleciano, aunque prestó tanta deferencia a la fe más antigua como para asumir el título de Jovius, como perteneciente al Señor del mundo, sin embargo, en su acceso, cuando exculparía él mismo de toda preocupación en el asesinato de su predecesor, Numeriano, apeló ante el ejército a la deidad del sol, que todo lo ve. Es el oráculo de Apolo de Mileto, consultado por el emperador vacilante, el que debe decidir el destino del cristianismo. El lenguaje metafórico del cristianismo había prestado fuerza inconscientemente a este nuevo adversario. Y al adorar el orbe visible, algunos sin duda supusieron que no se estaban alejando de la adoración del sol de justicia. El mismo Diocleciano realmente contempló la misma fusión de todas las religiones en una. Con el sol como la única gran deidad universal, él, el Agábalus, había contemplado en su día, pero Galerio y el principal filósofo del nuevo paganismo fue persuadido de usar todo el poder del Estado en el esfuerzo por hacer que el paganismo fuera el único supremo sobre y contra toda forma y toda profesión del nombre cristiano. El resultado, sin embargo, fue como ya se relató, que Galerio se vio obligado a emitir un edicto público confesando su fracaso. Luego vino Constantino, el mejor representante imperial del nuevo paganismo y el más devoto adorador del sol como la deidad suprema y universal, con la confesión a propósito, como lo expresa en sus propias palabras. Primero, traer los diversos juicios formados por todas las naciones, respetando la deidad a una condición, por así decirlo, de uniformidad establecida. Constantino, el nuevo paganismo, cumplió su ideal y el nuevo platonismo, la forma apóstata, paganizada y adoradora del sol del cristianismo, encontró su instrumento largamente deseado. En él se encontraron las dos corrientes. En él la aspiración de Elagabalus, la esperanza de Ammonius Saccas y Orígenes, y la ambición de los obispos de mente perversa y autoexaltados. Fueron todos, fueron todos realizados y lograron una religión nueva, imperial y universal. Por lo tanto, el reinado de Constantino el Grande forma una de las épocas de la historia del mundo. Es la era de la disolución del Imperio Romano, el comienzo o más bien la consolación de una especie de despotismo oriental,
con una nueva capital, un nuevo patriciado, una nueva constitución, un nuevo sistema financiero, una nueva, aunque todavía imperfecta, jurisprudencia y finalmente una nueva religión. La época así formada fue la época del papado y la nueva religión así creada fue la religión papal.